Les invito a que busquemos en nuestras Biblias 1 Timoteo 6, del 3 al 21. Nuestra hermana Isabel nos dará la lectura. Puestos de pie, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 al 21. Los vamos a hacer alternadamente. Primero empiezo yo y luego ustedes, y al último nos reunimos todos juntos. Y la palabra de Dios dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Atesorando para sí buen fundamento, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Todos juntos, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Bien, tomemos su lugar y esperemos con mucho gozo y mucha paciencia escuchar la palabra de nuestro Dios, el labio de nuestro predicador, el hermano Marcos, la cual se titula Amada Iglesia, da una buena batalla. Adelante, Pastor. Vamos a inclinar nuevamente el rostro. Dios, en esta ocasión nos acercamos a ti para pedirte que ilumines a tu iglesia Getsemaní, que tu Espíritu Santo nos permita entender y a mí exponer tu palabra. Úsame como ese instrumento de edificación para tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, estamos llegando al final de la primera carta que le escribió Pablo a Timoteo. Durante los últimos meses hemos estado revisando las cartas de Pablo. No podemos revisar todas
porque es más de la mitad del Nuevo Testamento, pero hemos tratado de tomar algunas cartas representativas. Comenzamos con Tesalonicenses, pasamos con Filipenses, vimos también la primera carta a Timoteo y hoy estamos concluyendo esa carta. Y en esta carta a este pastor joven, muy probablemente en la iglesia de Éfeso que fue colocado, le ha ido dando una serie de consejos para llevar a cabo la dirección de la iglesia, llevar a la iglesia que Dios le ha encomendado por el camino del Evangelio de Jesucristo. Jesucristo marcó muy claramente la ruta a seguir. Pablo, a través de las cartas, le va recordando a este joven pastor y da la invitación a Timoteo que le diga a su iglesia que no se separe nunca de este camino, de estas enseñanzas. Y así es como empieza este último capítulo. Si nos fijamos ahí en el versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Y esto ha sido reiterativo durante las predicaciones de este mes basadas en la carta a Timoteo. Tanto el pastor Eric, cuando tuvo oportunidad de estar con nosotros, como el hermano Gabriel hace 8 días, nos han estado exhortando como iglesia a que debemos estar muy atentos a lo que se nos enseña, a lo que se enseña desde este púlpito, a lo que se enseña a través de las clases que se dan entre semana. Si el pastor, el anciano, el maestro enseña algo diferente a lo que el Señor Jesucristo enseñó, dice Pablo a Timoteo, lo debes señalar. Y esto no nada más es labor, bueno, pues le toca al pastor, pues le toca a los ancianos, a los diáconos. Esta es labor, hermanos, hermanas, de cada uno de nosotros. Los que son maestros deben estar al tanto. La ministra de música debe estar al tanto de lo que se enseña desde este púlpito. Los que están sentados en estos momentos atrás de una pantalla, a través del Facebook, deben estar al tanto de qué se está enseñando. Cada una de las personas que formamos parte de esta iglesia, la invitación que da Pablo es, si alguno enseña otra cosa, hay que identificarlo. Y si dejamos entrar a nuestra iglesia estas desviaciones en la sana enseñanza, en la sana doctrina, que es lo que advierte Pablo a Timoteo, puede pasar cosas que son descritas por el apóstol. Versículo 4. Esta persona está envanecida, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, y vean toda la lista que da, hermanos, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Qué difícil, hermanos, será vivir en una comunidad con estas características que nos acaba de dar el apóstol Pablo. No sé si sería posible vivir en una comunidad con envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y todo lo que sigue diciendo el apóstol. Personas que se creen que saben más que cualquiera de los demás. Y de esos de repente nos encontramos en las oficinas, en los trabajos. Personas que dicen, yo sí sé, tú no sabes nada. Personas que han llevado a las comunidades de creyentes al camino de la envidia,
a no querer compartir, esto es mío, o a ser peleoneros, a generar blasfemias. Otras versiones lo dicen, ofensas a los demás. Hay versiones que incluso podrían manejar chismes e incluso llevar a la gente a tener desconfianza de unos con otros porque se generan malas sospechas. O qué difícil, hermanos, vivir en una comunidad donde las personas que la conforman no han entendido lo que es el Evangelio de Jesucristo, que es un servicio a Dios. Y lo ven, dice el apóstol Pablo, como una fuente de ganancias. Esta comunidad lleva a las personas a uno de los problemas que se mencionaban en domingos anteriores. Por ejemplo, el amor al dinero antes que a la iglesia. Dice, de los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Es de llamar la atención, hermanos, que el apóstol Pablo está escribiendo esta descripción de iglesia a una comunidad en la que los está pastoreando Timoteo. Es decir, hace más de 2000 años. Una comunidad de una iglesia cristiana en la que el cristianismo apenas va surgiendo. Y vean qué curioso, esa comunidad cristiana de hace 2000 años, pequeña tal vez todavía, que apenas va surgiendo, resulta que ya la describe así. Ya tiene estos problemas y ya el apóstol Pablo tiene que poner en aviso al pastor. Más de 2000 años han pasado, hermanos, y estos problemas que describe el apóstol Pablo a Timoteo, pues lamentablemente siguen presentes en varias de nuestras comunidades. Incluso, hermanos, yo sé que más de uno de ustedes que están aquí tienen presente en la historia de la iglesia Getsemaní que se han pasado este tipo de problemas. Algunos más recientes, 10, 20 años, algunos hace 73 años, 75 años, cuando se separa de la iglesia Getsemaní, de allá de la esquina, y se separan, vienen los problemas porque hay esto: envidias, blasfemias, pleitos, malas sospechas, que aman la iglesia como fuente de ganancia. Si alguno enseña esta cosa, hermanos, hay que tener cuidado, porque todas estas características negativas nos llevan a problemas dentro de la comunidad. Muchas de las veces la envidia, los pleitos, las ofensas, la desconfianza es movida por un amor, pero por un amor al dinero. La sociedad actual nos ha formado a las personas en una búsqueda de más y mejores cosas. En esta sociedad muchas de las veces solamente es posible lograr la generación de riquezas aprovechándose del otro. Y si no tienes riqueza, resulta que hay quien nos dice: no eres una persona de éxito, no eres exitosa. Merezco abundancia porque hago esto, aquello. No quisiera, hermanos, que se me malentienda como a cierto político se le ha malentendido. No se está en contra de la superación personal, no se está en contra de lograr un mejor nivel de vida, no se está en contra de la clase media, la clase alta, sino más bien del qué es lo que te mueve para lograr ese objetivo. ¿Qué es lo que te mueve para superarte académicamente? ¿Qué es lo que te mueve para superarte económicamente? ¿Qué es lo que te mueve para buscar una clase alta? Mencionaba el domingo pasado el hermano Gabriel
cómo hay personas que han logrado esos niveles económicos mediante la explotación de trabajadores. Cuando tocaba el último punto de su mensaje sobre los esclavos, aquí en México no hay esclavitud, pero decía, de repente hay patrones que se aprovechan de la necesidad de las personas de un trabajo. Sabemos que parte de lo que mueve a las personas para estudiar o conseguir un buen empleo no es el deseo de superación a veces, sino es el deseo de tener poder y estar por encima de los demás. Recuerdo, hermanos, hace varios años daba clase en tercero de secundaria y un muchachito es lo que me decía: maestro, yo quiero estudiar porque quiero tener poder. Quiero tener gente a mi cargo que me generen ganancia, que me generen dinero. Yo le decía a ese muchacho, ¿y para qué? Porque quiero ser rico. ¿Y para qué? Porque así demuestro mi poder. Así demuestro que soy superior a los demás. Ya en un muchachito de tercero de secundaria. ¿Qué es lo que mueve a las personas para eso? El amor al dinero. Hay personas cuya riqueza, hermanos, ha sido obtenida mediante envidias, pleitos, ofensas, desconfianza. Y esto desde la época de Timoteo, y por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Porque incluso ese tipo de situaciones se está dando en el interior de la iglesia que pastorea a Timoteo. Por eso, hermanos, le hace la advertencia. Vean el versículo 9 de 1 de Timoteo 6. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañinas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Gran parte, hermanos, de la crítica que se hace a la iglesia como institución, llámese iglesia católica, protestante, alguna secta, religión, gran parte de lo que la gente se fija en esas comunidades es en sus líderes, en los miembros que se han desviado del Evangelio de Jesucristo, de la fe en el Espíritu Santo, y dicen: mire el sacerdote en qué carro anda, mire el pastor en qué casa vive, porque se ha dado en las diversas comunidades este amor. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y llevan a las iglesias a generar problemas, sufrimientos. Pablo, ¿qué le dice a Timoteo con respecto a ellos? ¿Qué le escribe a los líderes de la iglesia actual? ¿Qué le escribe a cada uno de nosotros como parte de la iglesia actual, hermanos? El final del verso 5, hermanos. Apártate de los tales. Aléjate. Vete. Y dice el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Me gusta mucho la traducción en lenguaje actual para estos últimos versículos. Permítame leerlo. Por supuesto, la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. Porque cuando nacimos no trajimos nada al mundo y cuando muramos tampoco podremos llevarnos nada. Así que debemos estar contentos de que tenemos ropa y comida. El Evangelio de Jesucristo, hermanos, a veces es todo lo contrario a lo que el mundo genera, a lo que el mundo nos invita a hacer. El Evangelio de Jesucristo es lo contrario a la envidia, los pleitos, las ofensas, la desconfianza.
que puede estar todo esto asociado a la búsqueda del poder económico, la búsqueda del dinero. Por eso, la invitación a apartarse para la iglesia de estas personas. Ha habido ocasiones, hermanos, en que incluso las iglesias se han tenido que salir del templo donde se congregan, siguiendo la indicación que Pablo le da a Timoteo: apártate de los tales. Eso ocurrió hace 70 y tantos años. Problemas, aléjate de los tales. 2009 más o menos, problemas en el interior de la iglesia, pleitos, desavenencias, apártate de los tales. Así que han salido grupos que se han quedado sin nada más que las personas y han tenido que buscar nuevos espacios donde reunirse. Han tenido que adaptar las casas o los locales para continuar con la adoración. Eso sí enseña la Escritura. Para continuar con la alabanza. Eso sí es mensaje de Jesucristo. Para continuar con el servicio a Dios, a Cristo, a su iglesia. Eso sí es bíblico. Es doloroso que así sea, hermanos. Pero casi cualquier iglesia que conozcamos en la historia de su iglesia, esa propia iglesia, muy seguramente han pasado por algo similar. Y esto, hermanos, insisto, no es nuevo. Hace 2000 años, ya Pablo lo decía a Timoteo. Pero ahora, hay un cambio en la invitación que le hace Pablo a Timoteo como líder y a la iglesia como comunidad. Vean el versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue, y vean la lista, hermanos: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando escribe esta carta, le está hablando a usted, porque dice: mas tú, oh hombre de Dios. Le está hablando a usted, hermana, mujer de Dios, y le está diciendo: huye de estas cosas negativas, no sigas las envidias, los pleitos, las ofensas, la desconfianza, no sigas el amor al dinero, el amor al poder, sino que el Evangelio de Jesucristo apunta totalmente hacia el otro lado. Todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, todo lo que nos enseñan los Evangelios, las cartas de Pablo, las cartas generales, los profetas, todos los libros de la Sagrada Escritura apuntan hacia el Señor Jesucristo, sus mandamientos, sus enseñanzas. Debes huir de lo negativo y seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. La iglesia, hermanos, debemos buscar lo que es justo, pero no nada más desde la perspectiva que nos dan las leyes de los hombres, sino la justicia de Dios que está revelada en la Sagrada Escritura y que nos deja en claro que Dios es totalmente justo. Dios dará a cada quien lo que ha establecido. Cada una de las personas que hemos creído en Jesucristo, hermanos, debemos buscar la piedad. Algunas versiones usan la palabra lo que es bueno en lugar de piedad. Usted, hermano, creyente en el Señor Jesucristo, creyente de Dios, busque lo que es bueno. Busque tener una comunidad donde las personas buscamos perfeccionarnos a través de la santificación. Usted y yo, hermanos, estamos invitados a tener una comunidad diferente,
a lo que se maneja como una empresa, un negocio, una asociación. No es que estén mal, insisto, tiene usted su negocio, su empresa, su institución, adelante. Pero la iglesia no nos mueve el amor al dinero. Nos debe mover el amor. Eso es lo que nos debe mover como comunidad, como iglesia. Nos debe mover la paciencia. La paciencia que le tengo a un hermano, a otra hermana, a un pequeñito, a un adulto. A una iglesia la debe mover la mansedumbre, que en otras versiones la traduce como humildad, dulzura, amabilidad. Ese es un testimonio, hermanos, que han dado algunas personas que se han incorporado a nuestra comunidad, que cuando vinieron se encontraron con que las personas son amables. Saludan y saludan de manera sincera, con dulzura. La iglesia, hermanos, entonces, de acuerdo a lo que nos dice el apóstol Pablo, debe ser totalmente diferente a lo que nos enseña a veces todo el mundo. Y sé, hermanos, que esta no es una labor sencilla. De hecho, el apóstol Pablo también sabe que no es fácil. Por eso la describe de la siguiente manera, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pablo ve lo que está viviendo Timoteo en su iglesia. Y la ve como también la podemos ver en las iglesias actuales. Los hermanos que nos están viendo de otras iglesias, los hermanos que forman parte de esta comunidad, la está viendo como una batalla. Qué interesante frase, hermanos, utiliza el apóstol Pablo. Batalla de la fe. Aquí, hermanos, el término griego que utiliza Pablo, fíjense que no es tanto en el sentido bélico, en el sentido de guerra que nos imaginamos, una batalla con armas, pistolas, o como la que está llevando allá en Europa. No, la palabra batalla en el griego que utiliza Pablo más bien se refiere a una lucha, a una contienda. Y dice uno de los escritores que revisaba, es más en un ámbito, por ejemplo, que vive un boxeador o un luchador contra su oponente. Y me imaginaba al apóstol Pablo, pues sí, él está familiarizado con los Juegos Olímpicos. Él conoce que se efectuaban ahí en Grecia y que hay competencias donde ya el boxeo, por ejemplo, formaba parte de esas competencias. Y entonces, pensando en esa imagen, es que dice, pero pelea la buena batalla de la fe. Así que esta frase también la podríamos leer como pelea la buena pelea de la fe. Vas a pelear ante un oponente. Ustedes y yo, la iglesia, como el cuerpo de Cristo, debemos pelear contra falsas enseñanzas que quieren entrar a ella y que buscan, auspiciadas por Satanás, nuestro enemigo, debilitar la fe de los creyentes. Esa es la pelea, esa es la contienda, esa es la batalla, hermanos. La iglesia en su estrategia de batalla o de contienda, pues debe prepararse, debe huir de aquellos que le causan mal y que no están conforme al Evangelio de Jesucristo. La iglesia en esa batalla, en esa contienda que va a enfrentar por su fe, debe perseguir las virtudes. Esas son sus herramientas. En el ámbito del boxeo diríamos, ese es su gancho al hígado, ese es su upper, ese es su recto. Todas esas estrategias que practica el boxeador. Aquí es la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Imagínense la fortaleza que puede tener una iglesia, hermanos, que así como en la película de Rocky, ¿no?, que va subiendo las escaleras y la montaña y con la música muy emblemática en el fondo,
la iglesia Getsemaní que se está preparando en justicia, en piedad, en fe, amor, paciencia y mansedumbre. Y uno, hermanos, de nuestros grandes impulsos, de nuestras grandes fortalezas en nuestra fe, en esta batalla de la fe, versículo 12, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Por qué ser diferente, hermanos, a lo que el mundo nos invita? ¿Por qué alejarnos de las personas envidiosas, peleoneras, que generan blasfemias, ofensivas, que incluso llevan a otras personas a tener desconfianza unos con otros por malas sospechas? ¿Por qué alejarnos de personas que no han entendido lo que es el Evangelio de Jesucristo como un servicio, sino que lo ven como una fuente de ganancias? ¿Por qué? ¿Por qué alejarnos del amor del dinero? ¿Y por qué seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, mansedumbre? Hermanos, porque ustedes y yo apuntamos más allá de lo que esta vida nos ofrece. Nuestro Dios, hermanos, le ha llamado a usted, me ha llamado a mí, le ha llamado a la iglesia Getsemaní a ser una comunidad que tiene los ojos puestos más allá de la muerte. Tenemos los ojos puestos en una vida eterna. Por la sangre derramada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, usted tiene una ciudadanía diferente. Usted pertenece al reino de Dios. Usted tiene vida eterna. Y eso, hermanos, es lo que fortalece ahora sí nuestra fe. Por eso echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Tener esa en mente, hermanos, de nos enfrentamos a problemas, situaciones difíciles, pero saldré adelante, porque mi mirada está en la vida eterna. Un día miraré a mi Dios cara a cara, mi alma estará con Él, y un día resucitaré y estaré con Él. Cuando el enemigo, hermanos, nos quiera atacar, como personas, como líderes de la iglesia, diáconos, ancianos, maestros, o cuando el enemigo nos quiera atacar como comunidad, como iglesia Getsemaní, peleemos la buena pelea, la buena contienda, la buena batalla de la fe. ¿Cómo? Fortaleciendo nuestra fe, con la seguridad que tenemos vida eterna. Todos los problemas que tenemos para afrontar en esta vida, pues afrontémoslo con el Evangelio de Jesucristo, que incluye que tenemos fe en que Jesús nació. Jesús tuvo su ministerio en el mundo. Jesús tuvo pasión, muerte, fue sepultado. Jesús resucitó y Jesús volverá a venir. Lo cual nos da la seguridad de que si Cristo resucitó, hermanos, nosotros también lo haremos. A su debido tiempo. No sabemos cuándo, pero estaremos con Él en el nuevo mundo en el que Él reinará. Mientras tanto, fortalécete con justicia, piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre. La iglesia de Cristo, hermanos, es una muestra de lo que viviremos en el paraíso. Y por eso la exhortación a Timoteo, a los líderes de la iglesia, a los ancianos, a los diáconos, a los maestros, pero también, hermanos, la exhortación a ustedes, a los que están también sentados o están escuchando la transmisión a través del Facebook. Versículo 13, hermanos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver.
al cual sea la honra, el imperio, sempiterno. Amén. Eso es lo que hacemos domingo a domingo. Nuestro culto de adoración hace esto. Damos honra y gloria como comunidad, como iglesia. Fortalecemos nuestra fe, reconociendo al soberano, al Rey de Reyes, Señor de Señores, al sempiterno, al que habita en luz inaccesible. Él es nuestro Dios. Concluyo, hermanos. Amada Iglesia Getsemaní, amada Iglesia de Jesucristo, que tu historia esté llena de momentos en los que buscas la justicia, la piedad. Que tu historia esté llena de momentos en los que cada uno de nosotros buscamos fortalecer nuestra fe, el amor. Que la Iglesia Getsemaní en estos últimos años, en estas semanas, en estos meses, hermanos, seamos fortalecidos en paciencia, en mansedumbre. Iglesia Getsemaní, Iglesia de Jesucristo, que cada uno de nosotros nos preparemos para tener una fortaleza para pelear la buena batalla de la fe, teniendo siempre en la mente la esperanza que tenemos de la vida eterna. Y para ello, hermano, fortalécete, ora, lee la Sagrada Escritura, estudia la Sagrada Escritura, porque a veces la leemos, pero si vamos más profundo, la estudiamos. Medita en la palabra de Dios, haz la tuya, que te enseña. Participa de los sacramentos. Participa y prepárate para la Santa Cena. Sirve al Señor. Dios te dio dones, talentos, habilidades. Ponlos al servicio de Dios, al servicio de su iglesia, donde Él te ha puesto para que los utilices. Y ten comunión, hermanos, llena de amor con el hermano que está junto a ti, con el hermano que está adelante, con el que está atrás de ti, con el que ahorita no se ha podido incorporar con nosotros, pero que sabemos que está a través de la plataforma de Facebook. Y con eso, hermanos, ahora sí, podemos dar una buena batalla de la fe, para la honra y la gloria de nuestro Dios, hermanos. Amén.